Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Nos encontramos en el Parque Nacional Macarao, no lejos de Caracas, zona de indios rebeldes, y hoy vamos a echarle otra mirada al tema de la resistencia indígena contra la conquista española. Habría que empezar diciendo o recordando, porque a veces se olvida, que toda conquista supone violencia, toda conquista supone ocupación de territorios, supone saqueo, supone colonialismo, supone sujeción, supone destrucción cultural y muchas veces supone también la justificación de una superioridad cultural o religiosa de quien conquista. A nosotros, que somos en cierta forma productos de la conquista europea, a través de la mediatización cultural y a través del mestizaje del que somos parte, se nos ha inculcado la idea de celebrar la conquista europea como hazaña nuestra. Se nos ha inculcado la idea de celebrar lo europeo y despreciar lo indígena. En el caso de los españoles celebran el 12 de octubre, punto de partida de la conquista, la invasión de América, y se nos ha impuesto a nosotros la celebración de esa misma fecha. En realidad los españoles celebran su conquista, la conquista buena, la conquista que ellos hicieron. Pero se les olvida muchas veces que España estuvo sometida durante 7 siglos al dominio árabe. Que España fue conquistada por los árabes y estuvo varios siglos bajo el dominio árabe. Entonces niegan por completo todos los aportes, incluso los aportes culturales de la conquista árabe, mientras celebran los éxitos suyos, los logros suyos que van desde haber traído aquí la gripe, el sarampión y la viruela, hasta haber traído la lengua española y haber traído el cristianismo. Una salsa para el pavo y otra salsa para la pava. Además, haber traído el cristianismo como religión significó haber masacrado y destrozado cultura, y haber traído la religión, la lengua española, tenía escaso mérito en unos conquistadores que acaso lo único que sabían hablar era ese idioma y de paso no lo hablaba muy bien, por cierto. Ahora bien, toda conquista supone resistencia, toda conquista genera resistencia. Y lo que ocurre en nuestro caso es que se tiende más a celebrar la conquista y se tiende mucho menos a celebrar o a conmemorar la resistencia, la lucha de los indígenas por su cultura, por su civilización, por su territorio, que es parte de nuestra historia y que es parte de nuestra memoria. La resistencia fue temprana, pero la resistencia no empezó, como suele decirse, el 12 de octubre. El 12 de octubre no es el día de la resistencia indígena, el 12 de octubre en todo caso es el día de la ingenuidad indígena. Pero la resistencia empezó poco después. Empezó en territorios del actual Haití, cuando los indígenas haitianos, encabezados por el primer héroe de la resistencia indígena latinoamericana, Cao Nabó, destruyeron el fuerte de Navidad que había construido Colón como puesto colonial, y a partir de allí se enfrentaron a los invasores españoles. Cao Nabó luchó contra los españoles. Cao Nabó enfrentó a los españoles y resultó difícil para ellos capturarlo, y al final uno de los conquistadores, Alonso de Ojeda, lo capturó hábilmente por la ingenuidad del propio Cao Nabó. Le ofreció unas esposas de metal muy bonitas y Cao Nabó puso las manos y así Ojeda lo capturó. Cao Nabó estuvo capturado y finalmente lo llevaban a España para exhibirlo como trofeo. El barco naufragó y Cao Nabó se ahogó en el océano, en el Mar Caribe. Pero la resistencia continuó. Hubo resistencia en la Española, en la actual República Dominicana, y allí hubo un luchador indígena llamado Enriquillo. Enriquillo porque siendo sobrino de una de las jefas indígenas de Anacaona, había sido criado por los españoles, por frailes españoles, y esa crianza lo ayudó a soportar todas las humillaciones, todas las indignidades a que lo sometieron los colonizadores españoles, hasta que llegó el momento en que Enriquillo no soportó más, decidió rebelarse, decidió recuperar su nombre indígena, Guarocuya, y con ese nombre, Guarocuya, encabezó un proceso de lucha contra los españoles que duró décadas y en el cual jamás fue posible a los españoles capturarlo. Pero también hubo resistencia en Cuba. En resistencia
hubo resistencia en Cuba, y en Cuba fundamentalmente la resistencia estuvo encarnada en un cacique también procedente de Haití, que vivió en Cuba y que enfrentó a los españoles. Ese cacique se llamaba Atuey, y ese cacique Atuey, cuando finalmente fue capturado por los españoles, fue quemado vivo por los españoles. Y el padre Las Casas nos ha dejado un relato de la ejecución de Atuey, porque Atuey, cuando está a punto de ser quemado vivo, un hipócrita fraile se le acerca diciéndole que se haga cristiano. Y Atuey pregunta que si se hace cristiano, el monje le dice que si se hace cristiano va a ir al cielo, y Atuey pregunta, ¿en el cielo están los españoles? Y el fraile le dice, sí, los españoles buenos están allí. Y responde Atuey, entonces yo prefiero ir al infierno para no encontrarme a esos asesinos otra vez en la otra vía. Así murió ese heroico cacique Atuey, que fue la primera expresión de la rebelión indígena en las Antillas. Pero también hubo rebelión en la tierra firme, rebelión de los caribes, de la costa de Cumaná, y vamos a hablar ahora de esas primeras rebeliones en el mundo caribe de las costas del actual Cumaná. La resistencia indígena continuó en tierra firme, y allí los caribes, guerreros, indómitos, fueron protagonistas de esa resistencia en las cercanías de lo que hoy es Cumaná. En realidad los caribes empezaron sometiéndose pacíficamente a un experimento organizado por Bartolomé de las Casas, un intento de conquista pacífica, de conquista espiritual. Organizó con unos frailes dominicos y franciscanos una forma de colonizar a los indígenas en el área de Chiribichí y en el área de lo que hoy es Cumaná. El experimento funcionó prácticamente un corto tiempo, pero apareció por allí un conquistador llamado Alonso de Ojeda, que no es el mismo conquistador que se había dedicado a esclavizar indios a comienzos del 1500, pero que tenía el mismo nombre y la misma costumbre, y este conquistador acabó con el experimento. Se apoderó de un grupo de indios para venderlos como esclavos. Los caribes reaccionaron, llegaron al barco de este Ojeda, quemaron el barco, mataron a Ojeda y mataron a todos los españoles. Pero no solo eso, sino que atacaron también el convento de frailes por creer que los frailes estaban implicados. Allí participó un cacique llamado Gil González, es decir, que llevaba nombre español porque había sido cristianizado antes, y otro indio caribe al que llamaban Orteguilla, que solía vestirse con unas ropas de fraile. Mataron a los frailes, y entonces la respuesta inmediata de la audiencia de Santo Domingo fue mandar a un conquistador a pacificar la región, es decir, a masacrar a todos los indios rebeldes. Este conquistador llamado Gonzalo de Ocampo vino y se encargó de masacrar a los indios, de colgarlos en los palos de su barco y de capturar una gran cantidad de indios para venderlos como esclavos. Fracasó el experimento, y lo único que hizo Ocampo fue fundar la primera localidad que fue el punto de partida de la ciudad de Cumaná, una Nueva Toledo, como la llamó él. Pero luego hubo otra rebelión de indígenas en 1523, prácticamente por razones parecidas. Y el conquistador que enviaron de Santo Domingo para reprimirla, en este caso no fue un español, sino un italiano nacionalizado español, un tal Giacomo Castiglione, que en español se hacía llamar Jacome Castellón, y que aplicó la misma política masacradora y represiva contra los caribes. Los caribes siguieron respondiendo, y prácticamente la situación en esa zona cercana a Cumaná se hizo altamente dificultosa. Pero no solo hubo resistencia temprana en Paria, sino que también hubo resistencia en la zona de Santa Marta, Sinú, Darién, Veragua, Panamá. En Panamá hubo respuesta de los indios a la violencia de Balboa, a la represión de Balboa contra los indígenas, y también más adelante, o poco más adelante,
respuesta de los indios a la violencia practicada contra ellos por el otro conquistador de esa zona, que fue Pedrarias Dávila. Bien, vamos ahora a echarle otra mirada a otro de los mitos que se refieren a la resistencia indígena. El de que la resistencia solo se dio entre los indios nómadas, los indios despectivamente llamados salvajes, pero no entre las culturas estratificadas y más complejas, como las culturas de la meseta mexicana y de la meseta peruana. Los libros de historia, muchos de ellos siguen repitiendo que como se trataba de sociedades estratificadas, sociedades autoritarias, donde se rendía un culto religioso al líder, al jefe, con descabezar a esas sociedades matando o capturando a los líderes, como ocurrió con Moctezuma o Motecuzoma en México, como ocurrió con Atahualpa o Atahualpa en el Perú, los indios, desconcertados y con su cultura servil, se sometieron prácticamente a los conquistadores sin resistencia. Esto evidentemente es un mito, es una gran mentira. Es cierto, sí, porque hay combinación, hay medias verdades también allí. Es cierto, sí, que eran sociedades estratificadas, complejas, que algunas de esas sociedades ejercían dominio sobre otras culturas indígenas, que había explotación, que habían hasta componentes de esclavitud, y que por supuesto los españoles aprovecharon todo esto. Pero los españoles, de cuyo valor no se trata de dudar, tuvieron suerte. Contaron con una serie de factores favorables. El primero de esos factores fueron las enfermedades. Las enfermedades, la viruela, la lechina, el sarampión, la gripe, que desmontaron prácticamente las culturas indígenas, produciendo una gran cantidad de muertes. Hay un estudioso norteamericano, Ashburn, que ha dicho que los verdaderos generales de la conquista fueron la gripe, el sarampión y la escarlatina. También contaron con la sorpresa, también contaron con la superioridad militar, el armamento, cañones, barcos, armaduras, caballos, espadas de metal, arcabuces y los perros que masacraban a los indios. También contaron con la ventaja de encontrarse con unas profecías, como la profecía de Quetzalcóatl en México y la de Viracocha en el Perú, que hablaba de unos guerreros barbudos que habían perdido esos reinos antes y que iban a volver a reconquistarlos. Y finalmente se aprovecharon de los conflictos internos de esas sociedades. En el caso mexicano encontraron indios descontentos con los aztecas que apoyaron la invasión y que fueron cómplices de ella. En el caso de los peruanos se encontraron con el conflicto entre Huáscar y su hermano Atahualpa por el poder y se aprovecharon de ello. Todo eso desconcertó a los indígenas en un primer momento y favoreció cierta pasividad. Pero lo que hubo después fue una resistencia feroz y violenta, de la cual quiero conversar un poco con ustedes. La resistencia indígena contra la conquista española fue muy fuerte y muy sostenida en Centroamérica y en Venezuela. En Centroamérica, los mayas y otros pueblos vecinos, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, enfrentaron a los invasores españoles. Pero más fuerte, más sostenida fue la resistencia de los caribes venezolanos contra esos invasores españoles. En Guatemala, el principal héroe de la resistencia indígena es Tecún Umam. Tecún Umam, suerte de caballero águila, enfrentó a las tropas invasoras de ese conquistador, asesino, matador de indios que fue Pedro de Alvarado. Se enfrentaron en una gran batalla y en esa gran batalla Tecún Umam fue muerto por las tropas españolas. Como resultado, como consecuencia de esa batalla, se produjo una espantosa matanza de indígenas desarrollada por los conquistadores que encabezaba Pedro de Alvarado. Fue un episodio terrible de la conquista guatemalteca. En el caso de Honduras, el héroe fue Lempira. Lempira fue un cacique
que enfrentó a los conquistadores españoles, que peleó contra ellos y que finalmente fue muerto en una batalla. No conservamos una imagen de Lempira, pero sin embargo una imagen suya, de alguna manera imaginaria, se encuentra en los billetes, en las monedas, en los billetes hondureños. Hasta ahora ha sobrevivido la imagen de Lempira, pero algunos tienen la esperanza de que sea reemplazada alguna vez por la imagen de George Washington, como desgraciadamente ha pasado en otros países centroamericanos. Esperemos que no ocurra. En el caso de Nicaragua, el héroe de la resistencia indígena contra Nicaragua es Nicaragüán. Pero el relato de las hazañas de Nicaragüán es un relato tardío, y eso ha llevado a algunos historiadores, no se sabe bien con qué interés, a discutir no solo su nombre, sino también su propia existencia. Han puesto en duda la figura de Nicaragüán. Nicaragüán fue de todas maneras el héroe de la resistencia nicaragüense. E incluso no solo se opuso a los invasores, a los conquistadores españoles, sino que denunció también la colaboración que con los conquistadores españoles llevaban a cabo caciques como Nicarao o Nicaragua y como Nicoya. Nicaragüán enfrentó a los conquistadores, peleó contra ellos, denunció a Nicarao y a Nicoya como traidores a su pueblo, e incluso llegó a organizar una lucha que puede llamarse guerrillera en las montañas de Nicaragua contra los conquistadores españoles. Los conquistadores españoles finalmente, después de 8 o 9 años de resistencia, lograron acosarlo en una zona montañosa de Nicaragua, y Nicaragüán, cuando se vio prácticamente al borde de la captura, prefirió arrojarse por un barranco y así murió. Es el héroe de la resistencia nicaragüense. Pero con relación a estos héroes de la resistencia centroamericana, encontramos diferencias, porque de alguna forma Tecumumán es considerado en Guatemala y celebrado y recordado como héroe de esa resistencia. En el caso de Lempira en Honduras, como he dicho, su efigie aparece en los billetes hondureños. Pero en el caso de Nicaragua ocurre algo distinto, porque Nicaragua terminó incorporando el nombre del cacique Nicaragua, Nicarao o Nicaragua, a su propio patronímico. Y de alguna manera el verdadero héroe tendría que ser Nicaragüán, que fue el que combatió contra los invasores españoles, y no Nicaragua, que junto con Nicoya fue colaborador de alguna forma de la invasión española. Por eso algunos historiadores, algunos sociólogos y antropólogos han defendido que el nombre que debía llevar ese país que tanto ha luchado contra invasores no debería ser el nombre de Nicaragua, sino el nombre de Nicaragua. Pero más fuerte, más permanente, más sostenida, fue la resistencia de los caribes venezolanos contra los conquistadores españoles, particularmente en la zona norte-centro de Venezuela, donde esos caribes lograron durante la década de los 60 del siglo XVI frenar la instalación de los conquistadores, defendiendo sus tierras, defendiendo sus sociedades y derrotando todos los intentos de imponer la conquista. En esa resistencia indígena destacó fundamentalmente Guaycaipuro, cacique de los Teques, que anduvo por toda esta zona defendiendo su tierra, defendiendo su sociedad contra los invasores españoles, y que logró reunir una confederación de tribus indígenas
y derrotar en varias oportunidades a esos invasores españoles. Desgraciadamente no sabemos demasiado acerca de Guaycaipuro. Las fuentes contemporáneas, que de todas maneras son escasas, no hablan demasiado de Guaycaipuro, y el verdadero relato de su gesta, de sus hazañas, está recogido en un texto tardío, en la historia de Venezuela, escrita por Oviedo Ibáñez, en el primer cuarto del siglo XVIII. Pero eso no importa tanto. Lo fundamental es que sabemos que Guaycaipuro fue el eje de esa resistencia contra la invasión española y que logró reunir esa confederación de tribus hermanas de toda esta zona para oponerse exitosamente, por lo menos durante casi una década, a esos intentos de colonización y de pacificación española, es decir, de destrucción de las sociedades indígenas. Guaycaipuro comienza fundamentalmente peleando contra un conquistador que aparece frecuentemente idealizado en la historia de la conquista venezolana, llamado Juan Rodríguez Suárez, presentado siempre como el hombre de la capa roja, que en realidad es uno de los conquistadores más criminales y asesinos que pasó por Venezuela en ese siglo XVI, feroz adversario de los indígenas, empeñado constantemente en aperrearlos, en empalarlos, en quemarlos vivos y todo lo demás. Rodríguez Suárez derrota inicialmente, allá por 1560, a Guaycaipuro, pero Guaycaipuro no se rinde, Guaycaipuro continúa su lucha y poco después, aliado con Terepaima, otro de los caciques de esta zona, atacan un real de minas instalado por los españoles, matan a todos los españoles que se encuentran allí, incluyendo a 3 hijos de Rodríguez Suárez. Y a continuación Guaycaipuro, aliado con Paramaconi, incendian la primera construcción, la primera versión de lo que luego fue Caracas, que había sido construida por Francisco Fajardo. La guerra, la lucha de Guaycaipuro contra los españoles continúa. Rodríguez Suárez muere poco después. Aquí aparece el tirano Aguirre, que modifica todo el cuadro de la conquista del centro de Venezuela. Rodríguez Suárez sale a combatir al tirano Aguirre y cae en una emboscada que le tiende Terepaima y otros caciques indígenas, y después de una feroz batalla logran matar a Rodríguez Suárez. La conquista prácticamente se ve frenada, la confederación indígena resulta exitosa, pero sigue el intento de los conquistadores, desde el Tocuyo fundamentalmente, de enviar nuevas tropas para frenar a los indígenas. Envían a un tal Narváez, y ese Narváez es derrotado por los indígenas en una quebrada de las Cocuizas, y allí matan a todos los españoles. Y poco después finalmente designan al conquistador, que va finalmente no solo a vencer a Guaycaipuro, sino a matar también a Guaycaipuro. Ese conquistador es Diego de Lozada, y Diego de Lozada logra detener a Guaycaipuro. Guaycaipuro ha logrado reunir a su confederación indígena para enfrentar a los españoles, y esa confederación indígena iba a enfrentar a los españoles en una zona que es la zona de Maracapana. Pero allí desgraciadamente no hubo forma, un conquistador español se atravesó en el camino, Guaycaipuro no llegó a tiempo y finalmente los indígenas, un poco desorganizados, fueron derrotados. A continuación, Diego de Lozada emite una orden de captura contra Guaycaipuro, algo insólito, porque lo acusa de violar las leyes españolas, como si Guaycaipuro fuera un súbdito español y no justamente alguien que está defendiendo su tierra contra unos invasores. A continuación decide finalmente matar a Guaycaipuro. Y aprovechando lo que siempre utilizaron los españoles, indios traidores, indios serviles, indios que estaban del lado de ellos, utilizando esos guías indígenas, envió una tropa. Esa tropa, encabezada por Francisco Infante, se dirigió a la zona de Supapo, donde se encontraba, cercana a Paracotos, donde se encontraba Guaycaipuro, apoyado por la población indígena vecina. Allí llegaron por sorpresa y un grupo encabezado por Sancho de Villar, mandado por Infante, fue el que atacó la Gran Choza, la Gran Churuata, donde se encontraba Guaycaipuro. Allí hubo una batalla. Guaycaipuro tenía la espada de Rodríguez Suárez, y la manejaba como un español, no había manera de someterlo y finalmente tiraron una especie de bomba incendiaria que quemó el techo de la cabaña, obligando a salir a Guaycaipuro a los otros, y allí en aquella batalla
mientras Guaycaipuro repartía estocadas, también algunos españoles lograron herirlo y matarlo. Así prácticamente se derrotó la gesta de Guaycaipuro, pero algunos indígenas, algunos líderes indígenas todavía siguieron peleando. Uno de ellos fue el propio Paramaconi, que incluso con uno de los conquistadores que siguió a Losada, tuvo hasta una batalla personal en la cual ninguno quedó vencedor, y finalmente Oviedo nos dice que Garcí González de Silva, que era el conquistador, mantuvo finalmente una amistad de años con el propio Paramaconi. El que sí no tuvo mucha suerte fue otro de los caciques que luchó junto con Guaycaipuro, que fue Tamanaco, porque el propio Garcí González de Silva, esto nos lo cuenta también Oviedo, lo capturó y le ofreció la oportunidad de salvar la vida si se enfrentaba a uno de esos perros espantosos, de esos mastines devoradores de indios que usaban los españoles para matarlo. Tamanaco aceptó pelear con las manos desnudas contra el enorme perro, y el enorme perro, después de desgarrarle primero el pecho, le arrancó la cabeza de un mordisco. Oviedo dice que los bárbaros españoles que estaban haciendo círculo para celebrar el espectáculo quedaron tan asqueados del mismo que tuvieron que retirarse. Así sería la barbarie de este hecho, que hasta estos españoles pudieron sentirse ofendidos por este crimen, que no era más que un crimen más de los tantos crímenes que caracterizaron la conquista. Una cosa que llama la atención justamente es que recientemente el gobierno venezolano decidió trasladar simbólicamente lo que serían los restos de Guaycaipuro, realmente un poco de tierra de esta zona, para llevarlos al Panteón Nacional, y hubo protestas de algunos sectores, de esos sectores que consideran que el Panteón Nacional es para los blancos, para los mestizos, pero que no puede un indígena que defendió esta tierra heroicamente estar en el Panteón Nacional al lado de los héroes de la independencia. Pero quizás la resistencia más heroica, en todo caso la resistencia más duradera, fue la chilena. Fue la resistencia de los mapuches o araucanos contra la conquista y contra los conquistadores españoles. Una cosa que llama la atención de los guerreros mapuches es que los mapuches no eran un pueblo guerrero. Los mapuches se hicieron un pueblo guerrero para enfrentar la invasión española, aprendieron la guerra y se defendieron heroicamente de los invasores españoles. Estos invasores se caracterizaban fundamentalmente por su violencia y por su crueldad. Uno de ellos fue Almagro, el compañero inicialmente de Pizarro, y el otro fue Valdivia, Pedro de Valdivia, presentado siempre como un civilizador, pero cuya especialidad era cortarle las orejas y cortarle las narices a los indios capturados. Él civilizaba cortando orejas y cortando narices. Los mapuches enfrentaron la invasión. Vale la pena también destacar que después de que Valdivia fue muerto por los mapuches, por los araucanos, vino a Chile García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey del Perú, que fue el que hizo empalar luego a Caupolicán. En ese contexto aparece un personaje importante que es Alonso de Ercilla, que nos dejó en este libro, La Araucana, nos narra la conquista de Chile, pero le da un especial énfasis a la lucha heroica de los araucanos contra esa conquista española. Entre esos héroes yo quiero destacar algunos. Quiero destacar primero que nada a Galvarino. Galvarino fue uno de esos caciques indígenas capturados por los españoles, le cortaron los brazos. Aquí va a ver una imagen, ahí ven ustedes cómo Galvarino pone su brazo para que con un hacha se lo corte. Le cortaron los dos brazos a Galvarino, más civilización, y Galvarino con esos muñones en la próxima batalla estaba impulsando a los indígenas al combate, de tal manera que tuvieron que capturarlo luego y ahorcarlo. Lautaro fue el gran héroe de esa resistencia mapuche guaraucana. Cuando era adolescente fue capturado por los españoles, fue aculturado por los españoles, incluso fue paje de Pedro de Valdivia, y en esos años lo que hizo fue aprender todo lo que era necesario para enfrentar la violencia de los españoles. Y Lautaro llegó a organizar verdaderos ejércitos de mapuches, de araucanos, para enfrentar la violencia de los españoles. Entre las cosas que hizo Lautaro destaca que los mapuches le perdieron el temor a los caballos.
que habían sido lo que les inspiraba terror inicialmente. Aprendieron a montar a caballo y se convirtieron en unos jinetes expertos. Pero también descubrió Lautaro que si se le daba con el mazo que usaban los araucanos a un caballo en la cabeza, el caballo se encabritaba, el español caía al suelo y entonces podía matarlo. Lautaro acostumbró a los mapuches a usar corazas de cuero, eso que llamaban escaupiles, para protegerse de las armas españolas. Enseñó a los mapuches a usar espadas, incluso a colocar espadas en la punta de lanza, también en una forma de suerte de bayonetas. Utilizó trampas, huecos para hacer caer a los caballos, retiradas tácticas hacia los pantanos para entrampar allí a los españoles, la táctica de combatir solo a mediodía, porque los españoles con sus armaduras sentían demasiado calor y se podían mover mucho menos, y utilizar algunos fuertes y unas empalizadas para entrampar también a los españoles y a los caballos. Realmente Lautaro fue un extraordinario guerrero, y enfrentó con su valor y con todos estos recursos a los españoles. Incluso Lautaro logró tenderle una emboscada al cortador de narices Pedro de Valdivia, y Valdivia fue muerto en esa emboscada. Las versiones que se dieron de esa emboscada, versiones que realmente son muy inseguras, porque todos los que estaban allí murieron, todos los españoles que estaban allí murieron, hablan de la forma como lo ejecutaron, cómo le sacaron pedazos de piel, cómo se lo comieron incluso, para mostrar la barbarie de los araucanos, pero olvidando pues la cortadera de narices y de orejas que hacía Valdivia, y olvidando también que esto era un hecho de justicia, porque Valdivia fue sometido a un juicio y ese juicio se lo condenó a muerte y se lo ejecutó. Y se lo ejecutó a la manera araucana, que era darle un mazazo por la cabeza. El otro gran héroe de la resistencia mapuche fue Caupolicán. Aquí tenemos una imagen de Caupolicán ganándose su puesto de cacique, de toqui, de jefe, manteniendo un tronco inmenso durante 3 días con sus noches para demostrar su fortaleza. Caupolicán es uno de los héroes más combativos de los mapuches, de los araucanos, le gana diversas batallas a los españoles y finalmente los españoles lo capturan con su método predilecto, que es la traición. Y una vez capturado, ya Valdivia muerto, estando García Hurtado de Mendoza como jefe de los españoles en Chile, uno de los capitanes de Hurtado de Mendoza decide ajusticiar a Caupolicán empalándolo. Y vamos a leerle, yo le voy a leer la obra de Ercilla, del gran poema de Ercilla, La Araucana, La muerte de Caupolicán. Dice así: descalzo, destocado, a pie desnudo, 2 pesadas cadenas arrastrando, con una soga al cuello y grueso nudo, de la cual el verdugo iba tirando, cercado en torno de armas y el menudo pueblo detrás mirando y remirando, si era posible aquello que pasaba, que visto por los ojos aún dudaba. De esta manera pues llegó al tablado, que estaba a un tiro de arco del asiento, media pica del suelo levantado, de todas partes a la vista exento, donde con el esfuerzo acostumbrado, sin mudanza y señal de sentimiento, por la escala subió tan desenvuelto, como si de prisiones fuera suelto. Y continúa así, me salto varias estrofas. Esto dicho, y alzando el pie derecho, aunque de las cadenas impedido, dio tal cos al verdugo, que gran trecho le echó rodando abajo malherido. Reprendido el impaciente hecho, y él del súbito enojo reducido, le sentaron después, con poca ayuda, sobre la punta de la estaca aguda. No el aguzado palo penetrante, por más que las entrañas le rompiese, barrenándole el cuerpo, fue bastante a que el dolor intenso se rindiese, que con sereno término y semblante, sin que labio ni ceja retorciese, sosegado quedó de la manera que si asentado en tálamo estuviera. En esto, 6 flecheros señalados, que prevenidos para aquello estaban, 30 pasos de trecho, desviados, por orden y despacio, le tiraban. Y aunque en toda maldad ejercitados, al despedir la flecha vacilaban, temiendo poner mano en un tal hombre de tanta autoridad y tan gran nombre.
Esta es una forma poética de describir una cosa espantosa que es empalar a un ser humano atado, a un guerrero que merece el respeto de un guerrero, atarlo, sentarlo sobre una pica para que le atraviese las entrañas, sobre una madera afilada para que le atraviese las entrañas y para quedar seguro lanzarle flechas que terminen matándolo. Todo esto como un espectáculo público propio de civilizadores que vienen a combatir la barbarie de unos indios que simplemente estaban defendiendo su tierra contra unos invasores. Permítanme terminar haciendo una suerte de balance de algunas de estas cosas. Lo primero que destaca es la crueldad y miseria de la conquista, la crueldad y miseria de los españoles, ese proceso de conquista, de aculturación brutal, de evangelización como envoltorio de un genocidio, como envoltorio aculturador de un genocidio. En segundo lugar, las luchas indígenas, la heroicidad de esas luchas indígenas, luchas desiguales, luchas de unos indios con pocas armas, con pocos recursos, contra una minoría, sí, de españoles, pero armados hasta los dientes con una superioridad tecnológica absoluta. Todos estos guerreros indígenas, líderes de estas tribus que hemos mencionado, son héroes nuestros. Todos ellos, la mayor parte de ellos, son olvidados por la historia oficial, esa misma historia que embellece la conquista, olvidados por el racismo que caracteriza la defensa que nuestras élites mestizas hacen de la conquista, de la defensa que hacen las oligarquías criollas de esa conquista. Todos ellos son héroes nuestros, héroes de América Latina. Todos ellos son héroes de nuestros pueblos. Son héroes como lo son los libertadores que lucharon por la independencia. Todos ellos son héroes de esta América Latina, compleja, rica, diversa, mestiza, de la que somos parte. Esto es una parte importante de nuestra historia latinoamericana, de una historia que no es la historia oficial, de una historia que muchos latinoamericanos apenas conocen y de que todos los latinoamericanos deberíamos conocer, porque es la historia del pueblo, porque no es la historia de las élites, porque no es la historia de las minorías que han saqueado históricamente este continente, que le han impedido conquistar su independencia real, su verdadera soberanía. Y que esta historia es parte justamente de una lucha que sigue planteada, de una lucha que sigue viva, de la lucha por la soberanía, de la lucha por la independencia. Basta ver la forma como se comportan las supuestas élites bolivianas por tener un presidente indígena y los calificativos que le endilgan. Basta ver la forma como se sigue tratando a los mapuches supervivientes, no solo de la conquista española, sino de la conquista criolla, la más asesina de todas, la del siglo XIX, y la forma como los mapuches son acosados en su propia tierra. Esas luchas son parte de nuestras luchas por la independencia, por la soberanía, y en el fondo no son solo luchas de los indígenas, son luchas de todos nosotros, son luchas de todos nuestros pueblos, son las luchas de todos los latinoamericanos, son parte de la historia nuestra, la lucha de los blancos, la lucha de los mestizos, la lucha de los mulatos, la lucha de los zambos, la lucha de los negros. Son héroes de esta América que ha perdido de vista al verdadero pueblo, a las raíces del verdadero pueblo y que sigue manejada en la mayor parte de los casos por unas élites colonizadas que en estos siglos no han hecho otra cosa que cambiar de amo. Cambiar el amo español de la conquista o portugués de la conquista por el amo inglés o francés de la independencia y del siglo XIX y por el amo estadounidense de los tiempos actuales.